Vamos a tratar de analizar qué es lo que sucedió ayer en las elecciones. Recordemos que ayer fueron las elecciones generales en la provincia de Santa Fe. Particularmente en la ciudad de Rosario se renovaban 13 bancas del Consejo, que recordemos que se van a renovar en diciembre. Así es. Con quienes salieron ayer en primer lugar. Recordemos que el PJ, con esta fusión de Ciudad Futura, logró 5 lugares en el Consejo, luego sigue La Libertad Avanza con 4 lugares, y en tercer lugar Unidos también con 4 lugares. Desde el Ciudadano realizaron una transmisión en vivo desde el streaming y estuvo trabajando también la redacción del diario, y es por ello que vamos a analizar con el jefe de redacción del diario qué fue todo lo que sucedió en el día de ayer, o por lo menos las primeras reflexiones. Estamos hablando de Daniel Schrader, jefe de redacción del Ciudadano. Te damos la bienvenida, te saludamos Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Sabemos que anoche seguramente estuvieron hasta tarde con toda la transmisión, con toda la cobertura, pero queríamos conversar, Daniel, sobre esas primeras reflexiones que se pueden sacar en estas elecciones generales, que como condimento nuevamente apareció la baja concurrencia de la población. Bueno, sí, todos tienen o parecen tener razones para festejar, ¿no? Uh-huh. Por un lado, bueno, digamos, una cosa son los porcentajes y otra cosa son las bancas, ¿no? Uh-huh. Es como, por un lado, la temperatura y por otro la sensación térmica. Lo importante en definitiva son las bancas y eso pareció quedar en claro con el festejo del oficialismo de Unidos, ¿no? Un poco sobreactuado, podría decir algún espectador desprevenido, un tercer lugar, pero también me parece que fue como un alivio de haber remontado, dijeron ellos, o sea, haber al menos consolidado los votos la magra cosecha que tuvieron en La Paso, Uh-huh. y había un puñado de votos más que les permitió lograr esa cuarta banca que ellos creían posible sobre las 8 que ponían en juego. Si bien es cierto que esas 8 fueron conseguidas en otras circunstancias, en otro contexto, y cuando esta alianza oficialista, sus integrantes iban por separado. Claro. Por el lado del peronismo, bueno, demostró también que la conducción del partido acertó la estrategia de buscar a Monteverde. Monteverde acertó en decir que sí a una situación que él mismo había planteado hace más de 3 años, o sea, acercarse al peronismo desde Ciudad Futura, entendiendo que el partido de nicho era una cosa ya terminada. Uh-huh. Me parece que fue acertada la estrategia también de pelear esos votos por izquierda que habían ido en La Paso al FAS, al Frente Amplio de la Soberanía, esa alianza con sectores de diversos partidos, entre ellos el PPP, la construcción de Carlos Deltrade, más el sector bases del socialismo. Bueno, un frente que a último momento dio su apoyo a Monteverde. Y por el lado de Alvear, si bien es cierto que en plena ola libertaria no logró ganar en Rosario, al ser la primera elección del partido de Milei hecho y derecho, diríamos, al haber obtenido 4 bancas, tampoco es tan magro el resultado, aunque queda ahí en el terreno del imaginario qué podría haber pasado si, por ejemplo, como quería Santiago Caputo, La Libertad Avanza se aliaba con Somos Vida y Libertad, el partido de Amalia Granata, y esos 3 puntos que fueron para Eugenio Malaponte
podrían haber terminado de redondear una victoria mileísta en Rosario que le hubiera servido para vender en Buenos Aires en medio de un momento de zozobra económica, cuando el plan económico cruje por todos lados. Claro. Ahora, Daniel, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Repasaba una nota que escribías ayer y me quiero quedar con un concepto una palabra, ¿no? que utilizaste ya nomás en el inicio de la nota, que describiste, mejor dicho, el escenario como una cuasi polarización, ¿no? En el cual hubo una imposición de los tercios. Me parece interesante, ¿no? Pensar cómo va a quedar un poco el esquema para ir definiendo una cantidad de políticas públicas, pero también económicas que se puedan impulsar desde el municipio, teniendo en cuenta que hablamos de un sector, de esta alianza que hace Ciudad Futura con el PJ, con un Monteverde que comienza a afianzar, ¿no? y lo remarca lo que es su perfil como el intendente que falta, que va a competir en el 2027, pero también tenemos el sector de Aliar que dice, bueno, yo soy Milei, las ideas libertarias y de austeridad económica y fiscal las vamos a llevar a todos los lugares que ocupemos. Y también tenemos el sector de Unidos que retiene bancas y se maneja, ¿no? con esta cuestión de somos la provincia, pero también somos Rosario, ¿no? Como expresaba la Guru en su spot. Digo, se va a venir evidentemente una discusión de muchos matices, me parece, ¿no? En cómo queda conformado este consejo, con fuerzas políticas que tienen una definición muy clara de cómo, de qué intereses y de qué forma representan o entienden que debe ser una representación. Sí, yo creo que el escenario político de polarización a nivel nacional, ¿no? Sobre todo después del fallo que mandó, que terminó de condenar a Cristina, ratificar la condena y la mandó presa, bueno, con arresto domiciliario, terminó de hacer las cosas difíciles para los que están por fuera del peronismo o de la Libertad Avanza. En ese sentido, por eso una cuasi polarización, porque pese a esto, Unidos logró contener sus votos, sobreactuando políticas de derecha, diríamos, porque los electorados son prácticamente los mismos. Digamos, Unidos es una conformación, podríamos decir, de centro, si se quiere, que reúne al socialismo y al PRO, y en este momento, digamos, en estos vientos, en este clima de época tan corrido a la derecha, su discurso también se corrió justamente para evitar que esos votos se le fueran, en este caso, a Lear, y terminó, en definitiva, esto beneficiando paradójicamente a Monteverde, que pudo ganar justamente por eso, porque Unidos contuvo los votos que había conseguido en la PASO. Acá en el terreno del Palacio Vasallo, el terreno de la negociación, yo creo que, digamos, más allá de las cuestiones ideológicas, también, como sucedía antaño, van haciéndose las negociaciones tema por tema entre los diversos bloques. Recordemos que el Consejo en los últimos tiempos ha vivido una atomización con multiplicidad de bloques, monobloques, aunque en definitiva después terminan acomodándose los melones, ¿no? En el caso del oficialismo, en los últimos 2 años tuvo una mayoría propia, una mayoría automática. La oposición lo acusó de ser directamente una escribanía de Hawking, del Ejecutivo, y ahora a partir de diciembre eso se va a modificar, con lo cual habrá que hacer política, en definitiva, ir negociando cada vez que se necesiten sacar una ordenanza. Me parece que es un consejo un poco más
plural, si se quiere. Lástima, digamos, por ejemplo, para esa pintura que la izquierda no pudo conseguir esa banca por la que tanto lucha desde hace décadas, porque en definitiva, tal como queda claro en la legislatura, también hace falta alguien que por fuera de la clase política, si se quiere, o de los partidos más tradicionales, vaya metiendo el dedo en la llaga a veces y actúa como una especie de voz de la conciencia, ¿no? Bueno, me parece que está planteado en esos términos. En épocas electorales, digamos, los discursos se radicalizan. Después, cuando se calman las aguas, tal como hizo el propio Monteverde un día antes de la elección, que llamó a Hawking como para retomar el diálogo a partir de este mismo lunes. A nivel provincial y nacional, por ejemplo, un tema muy específico como la hidrovía hizo que Puyaro y el diputado Mayoraz se juntaran. Digamos, los diálogos nunca se interrumpen más allá de los gritos que pueden darse en la pública. Daniel, ahora, por ejemplo, Juan Pedro Aliar hizo campaña aquí en la ciudad diciendo que votándolo a él era como votarlo a Milei, y acá particularmente en la ciudad se lo vio muy allegado con la figura de Patricia Bullrich. ¿Cómo crees que eso afectó o movilizó en los votos o no votos que tuvo? Mira, yo creo que él hizo una muy buena elección en La Paso, pero sobre todo por su figura, ¿no? Su figura de periodista, decíamos ayer, del chico del clima en Canal 3, que después se convirtió en conductor de un noticiero, del programa más visto de la televisión rosarina, y que en definitiva buscó añadirle a esa imagen la figura de Milei. Me parece que eso no terminó de cuajar, porque no añadió nuevos votos a lo que ya había conseguido. También en eso me parece que es clave la baja participación, digamos, ¿no? Una alerta para la democracia. 42 años de democracia y ni siquiera vota la mitad del padrón. Yo creo que es un llamado de atención para la clase política, el poder político, que si bien lo enuncia y dice, che, qué barbaridad, termina siendo como que el Espíritu Santo es el culpable, cuando todos sabemos que, digamos, un tipo como Milei es presidente hoy justamente por este tipo de cuestiones endogámicas de la clase política, que termina discutiendo cosas a espaldas a la gente, que no da soluciones y que a la vez permite una deriva autoritaria que es cada vez más grave y que, no sé, si hipotéticamente si mañana Milei decide cerrar el Congreso, yo no sé cuánta gente más allá de los militantes políticos o los que tienen, no sé, conciencia de clase, cuánta gente más allá de eso se movilizaría, diríamos. Entonces me parece que estamos en un camino muy delgado, en una cornisa, caminando y rifando, digamos, algo que costó tanto conseguir o recuperar, tanta sangre derramada, digamos, tantas injusticias pasadas y tanta lucha para que se rife tan alegremente algo que es un bien de todos, un bien público, y que nosotros como ciudadanos no podemos dejar en custodia solamente de la clase política, que en muchas ocasiones termina siendo nada más que empleada del poder económico, del poder concentrado. Me parece que también es un debate a futuro sobre por qué, digamos, desde el poder político se busca desmovilizar todo el tiempo, se busca, como ha denunciado la oposición, en el caso de las PASO para el Consejo y las elecciones a convencionales, e incluso estas elecciones al Consejo, se busca
prácticamente que pasan inadvertidas, cuando lo que necesitamos es más y mejor democracia. Claro. Daniel, bueno, para empezar a agradecerte tu tiempo, la predisposición que has tenido para con nosotros. Sí, de mi parte, una última, que, bueno, bien hiciste un análisis bien detallado, ¿no? y extendido de cuál es el escenario que hemos tenido el domingo y qué es lo que nos queda post elecciones. Pero sí, preguntarte por último, en tus años cubriendo, analizando la política de esta última elección, si, ¿qué es lo que más te llamó la atención o qué cosas tal vez notaste cierta particularidad que a lo mejor en otro tiempo no se vio o a lo mejor en este tiempo se sobresale un poco más? Bueno, esta es una elección casi inédita. ¿En qué sentido? En el sentido de que de las elecciones de medio término, o sea que no hay cargos ejecutivos en juego, al menos coincidían con la elección a diputados nacionales, ¿no? Entonces había otro tipo de, digamos, de efervescencia política, si se quiere, o de mayor cantidad de cosas en juego. Lo que cambió en esta ocasión fue también que fue la elección de Santa Fe, la PASO, fue la primera a nivel nacional, lo cual generó una expectativa inusual sobre la performance del partido, del flamante partido de Milei, ¿no? Entonces, uno podría comparar con, no sé, la elección de 2017, cuando acá en Rosario, al año y medio de haber asumido Macri, Roy López Molina arrasó en la elección de concejales. También entonces se dijo que López Molina iba a ser el próximo intendente y eso no sucedió. O sea, ganar esta elección intermedia no significa nada a la hora de este lema, por ejemplo, que ha elegido Monteverde, el intendente que nos falta. Claro. Sí, es verdad que, digamos, Monteverde no es López Molina, porque es alguien que viene haciendo política desde hace mucho tiempo. Y otra particularidad es que la PASO para el Consejo coincidió con la elección a convencionales constituyentes, otra elección absolutamente inédita, si se quiere, en 60 y pico de años, que también le dio un matiz diferente. Diferente también porque entre Perotti y Puyaro definieron que no hubiera PASO para convencionales. Eso también condicionó la unidad del peronismo, por ejemplo, es algo que desde el peronismo se le factura a Perotti. Bueno, en definitiva, así fueron las cosas. No podemos estar todo el tiempo pensando qué podría haber pasado en el caso de que, pero me parece que son puntos que, digamos, le ponen contexto a esta elección, que, bueno, además salió un día de mucho frío. Sí. Podría haber afectado la concurrencia, pero me parece que el frío tiene que ver en realidad con lo frío que está todo en la sociedad, digamos, en cuanto al descreimiento, la apatía, digamos, y ya, digamos, esta sensación de derrota que preocupante de la que hablábamos antes, que la sociedad diga, bueno, la política ya no me ofrece soluciones porque eso puede derivar en cualquier cosa. Claro. Daniel, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por llamar, ¿eh? Un abrazo. No, por favor.